Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Comenzamos la semana sin mucha volatilidad en los mercados, se está convirtiendo en una tónica. Las semanas empezamos tranquilitas y luego es cuando empieza la tormenta y empezamos a ver un poquito más de volatilidad. Parece que los mercados no consiguen mantenerse al alza o continuar, mejor dicho, con el impulso que veíamos las últimas semanas, porque parece que hay poquito volumen. Y creo que es algo que hay que vigilar, ya que cuando vemos subidas con poquito volumen, pues luego al final vemos que no tienen demasiado recorrido. Y eso lo comentábamos en el vídeo del resumen semanal cuando analizábamos el IBEX 35. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Bankinter, a ver si ha cambiado algo en el gráfico, porque decíamos que tiene una resistencia muy clara y que era clave superarla para poder mantenerse al alza. La siguiente de las acciones que vamos a analizar es Grifols, que se está acercando. Decíamos que tenía un movimiento lateral muy claro, marcado ahora mismo, y se está acercando a ese techo, que de romperlo podría ser una señal muy pero que muy alcista. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es BBVA. También vamos a ver en qué situación se encuentra después de haber visto esa pequeña corrección y en las últimas sesiones haber visto un nuevo repunte marcando nuevos máximos crecientes, a ver si todavía tenemos recorrido suficiente para mantenernos al alza. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Bien, pues vamos a comenzar por Bankinter. Fijaros, como decíamos en anteriores análisis técnicos, que teníamos una zona clarísima de resistencia, fijaros por aquí, en la zona de los 5,85 aproximadamente, porque era la zona que sería el techo de ese gap que dejó y ese techo que ha formado durante todo este movimiento que llevamos viendo desde finales de enero. Fijaros cómo se ha chocado contra esa zona durante varias sesiones cuando vimos esa caída tan fuerte. Luego, más adelante, cuando vimos el rebote, una vez que alcanzó la zona de 5,50, volvió a chocar contra ella también a medias 60 sesiones y volvió a corregir. Y ahora, en el nuevo repunte que hemos visto en la sesión de hoy, vemos cómo de nuevo se encuentra en esa zona. Por eso, hoy quería traer la cotización de Bankinter, porque creo que se encuentra en una zona totalmente clave. Y además, en la sesión de hoy hemos visto cómo ha conseguido cerrar por encima de la media de 70 sesiones, que podría ser la primera señal positiva anticipada que quizás podríamos ver para ver la ruptura de ese techo ahora mismo en la zona de 5,85 aproximadamente en el gráfico, justamente el cierre de hoy. ¿Por qué creo que es una zona muy importante? Porque si echamos un poquito la vista atrás, vemos cómo desde noviembre podríamos pensar que estamos formando máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Si trazamos la directriz bajista, pues sí que es verdad que todavía, vamos a ajustarla un poquito más, podríamos irnos hasta la zona de 5,98 sin perforar esa directriz bajista al alza. Pero si entramos por encima de la zona de los 5,85, nos iríamos a entrar en ese terreno del gap que dejó abierto la caída del 25 de enero. Y eso nos marcaría que puede irse a completar ese gap. Y si completa ese gap, que tendríamos una ruptura al alza de la directriz bajista, lo que sería muy buena señal. Es extraño que entremos en zona del gap, vayamos hasta la directriz bajista que está en los 5,95 y volvamos a corregir para dar continuidad a la tendencia bajista, que podría haber comenzado a finales de noviembre, principios de diciembre. Sí podría suceder, pero me parece extraño. Por eso, ojito, porque si vemos que empieza a entrar las siguientes sesiones de nuevo la demanda y se va a cerrar el gap, podría ser una señal muy positiva. ¿Qué podríamos llegar a ver? Que supera la zona de esa directriz bajista, vemos un toquecito de nuevo hasta ella y ahí volvemos a repuntar. Si llegamos a ver ese movimiento, sería muy pero que muy positivo dentro de la cotización de Bankinter. ¿Dónde estaría el riesgo? Pues bueno, que ahora veamos de nuevo que no consigue superar la media de 70 sesiones, o esa zona de los 5,85, la de 70 supera hoy, pero necesita consolidarse sobre ella. Y ahora volvamos a corregir de nuevo hasta los mínimos que marcábamos la semana pasada, en los 5,65, hagamos un movimiento lateral y al final acabemos tocando esa directriz bajista, pero sin romper la zona de los 5,85. Eso sería muy mala señal, porque si llegamos a ver eso, al final podría ser para dar continuidad a las caídas que veníamos viendo desde el mes de diciembre. Recordad que Bankinter era de los bancos que peor pinta tenía. Fijaros que tenemos una clara tendencia alcista desde abril y aquí ya fijaros cómo rompíamos ese suelo que teníamos en los 5,65, luego la zona de los 5,50, fuimos hasta ahí, es decir, parecía que la tendencia alcista por lo menos se había paralizado y entrábamos como mínimo en un movimiento lateral, pero veíamos como en el más corto plazo, desde diciembre, veíamos una clara tendencia bajista de máximos y mínimos decrecientes. Fijaros también cómo se ve en el gráfico semanal. Y ahora, fijaros cómo la caída que veíamos en febrero
nos hemos ido a tocar la media móvil de 70 sesiones. En principio rebota desde ella, porque podría actuar como soporte. La clave dónde está, en ver que ahora rompemos esa directriz bajista en el gráfico diario para pensar que ha sido un simple movimiento de consolidación de toda esta subida y volveremos a mantenernos al alza. ¿Y qué teníamos en el gráfico mensual? Pues si nos acordamos, teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Y además decíamos que teníamos una envolvente bajista muy peligrosa. Fijaros, esta envolvente bajista, cierre que tuvo, está un poquito por debajo de la zona donde nos encontramos ahora mismo. Si ahora conseguimos cerrar el mes por encima de la zona de los 5,79, 5,80, también podríamos pensar que es positivo para quizás olvidarnos de esa vela envolvente bajista y pensar que vamos a repuntar de nuevo a máximos. ¿El riesgo dónde está? Pues lo que decíamos antes, que lo vamos a corregir. En el diario no tengamos la señal positiva, en el semanal más de lo mismo y al final acabemos dando continuidad a esta envolvente bajista, que eso ya es más de largo plazo y acabemos poniendo el objetivo en la zona de 4,95, que es donde estaba el suelo de toda esta divergencia y además teníamos antes una zona clave, fijaros, de máximos ahí que podría actuar ahora como soporte porque anteriormente actuó como resistencia. Por lo tanto, creo que es totalmente clave que en las próximas sesiones veamos continuidad al alza de la cotización de Bank Inter y que no se frene al llegar a esa directriz bajista. Sería raro, que se frene sin cerrar el gap, pero puede llegar a suceder. Mientras no veamos la ruptura al alza, no se podría confirmar que podemos mantenernos al alza y romper esta directriz bajista que llevamos viendo desde principios de diciembre. Vamos a continuar con Grifols. ¿Por qué traemos el Grifols? Pues fijaros que decíamos que estas dos velas de aquí, que veíamos el 9 de enero y el 10 de enero, nos podrían marcar todo el movimiento que podríamos ver durante unas cuantas semanas, incluso meses, la cotización de Grifols. ¿Por qué? Pues porque ahí entró muchísimo volumen, entonces ahí está muy bien posicionado el techo y el suelo. Ahora, ¿dónde estamos? Justamente en esa zona, en el techo, tocando con la media móvil de 200 sesiones. Tenemos una situación muy parecida a la de Bank Inter, pero esto podríamos decir que a gran escala. ¿Por qué? Porque dejó un gap aquí, fijaros, en la apertura. Entonces, si ahora las siguientes sesiones consiguen mantenerse por encima de la media de 200 y de la zona en la que ha cerrado hoy, podríamos entrar en ese terreno del gap. ¿Y eso que nos marcaría? Que quizás nos podríamos ir a completar el gap. Hay que tener en cuenta que teníamos señaladas zonas importantes anteriormente de resistencia, que antes eran de soporte y ahora serían de resistencia. En la zona de los 13 euros, la primera, es decir, a lo mejor no vamos el tirón y vamos formando dientes de sierra, que no sería para nada negativo. Pero fijaros cómo en las últimas sesiones parece que está entrando un poquito de volumen con la demanda. Por lo tanto, bueno, vamos a ver si se calienta, consigue entrar en esa zona del gap y nos vamos a cerrar ese gap que dejó abierto en la sesión tan catastrófica del 9 de enero, donde perdimos un 26%, y ahora vemos que se frena el volumen con la demanda y volvemos a corregir. Pues hay que tener cuidado, porque el movimiento lateral, como decimos, está muy enmarcado y si no conseguimos romper al alza, puede que continúe el movimiento lateral, yéndonos de nuevo a la parte baja. Así que creo que lo debemos tener muy en cuenta. Estoy limpiando un poquito el gráfico de Grifols porque está lleno de líneas que ahora mismo no vienen a cuento. Por lo tanto, creo que estamos en una zona totalmente clave y es un arma de doble filo porque la podemos utilizar quizás como operativa en largo para pensar que nos vamos a cerrar el gap, pero también la podemos utilizar como operativa en corto porque estaríamos en un techo muy importante. Y aquí cada uno a gustos, como se dice, los colores y que elija la estrategia que más le guste, que más le convenga dada su situación. Y vamos con la última de las acciones, que es BBVA. Fijaros cómo cuando corregía por aquí, pues era totalmente necesario. Estábamos en sobrecompra. Fijaros cómo el RSI le teníamos muy sobrecomprado. Teníamos una pequeñita divergencia, muy pequeñita. Eso que nos anticipó, pues una simple corrección muy bajita. No la corrección que estábamos buscando, porque ni siquiera llegó a los anteriores máximos. Fijaros que tenemos por aquí. Así. Y hemos vuelto a repuntar. Y en el repunte que hemos visto ahora, ¿qué ha pasado? Pues que simplemente hemos dado continuidad a la divergencia que teníamos anteriormente. Fijaros. Por lo tanto, hay que seguir intentar manteniéndose al alza para que esa divergencia se rompa. Hay que entender las divergencias de cierta manera que vamos a pensar. Imaginaos que siguen manteniéndose al alza, marcamos un RSI por encima del que veíamos por aquí, y esa divergencia se ha roto, pero a la vez
podríamos pensar que está cerca de que corrija. Y es normal que corrija porque estaría muy sobrecomprado. Fijaros que aquí el RSI estaba en 74, es decir, estaba altísimo. Es decir, es normal que corrija. Pero no es lo mismo corregir una vez visto una divergencia que una vez rota la divergencia. Porque cuando corrige, habiendo roto la divergencia, puede ser una corrección totalmente sana para seguir manteniéndonos al alza y no tendríamos señales negativas en el gráfico. Por lo tanto, debemos vigilar después de la corrección que hemos visto ahora, que anteriormente teníamos una divergencia y ahora se está manteniendo la divergencia, porque si ve una corrección ahora podría llegar a ser peligrosa e irnos como mínimo hasta esa zona de los 8,70, donde podría encontrarse con esa media móvil de 70 sesiones. Como hemos dicho, durante los últimos meses, mientras no pierda esa media móvil de 70 sesiones, la tendencia alcista se mantiene con muchísima claridad en la cotización del BBVA. ¿Cuál es el problema? Que la subida ha sido tan vertical que tenemos un 10%. Está la media móvil de 70 sesiones. De ahí que digamos que si vemos una corrección que sea necesaria, puede ser bastante peligrosa. Parte negativa, pues mira, fijaros el volumen que teníamos por aquí y el volumen que tenemos por aquí en la última subida. Es decir, cuidado porque tendríamos divergencias también en volumen. Cada vez hay menos volumen. Aparte de la divergencia que también podemos marcar en el MAC. Es decir, todo apunta a que antes o después veremos una corrección importante en la cotización del BBVA. Y si cogemos el gráfico mensual, de momento tenemos buenas noticias, porque lo que decíamos es que tenemos también una divergencia como que veíamos en Bankinter. El caso es que Bankinter corrigió con mucha fuerza tras la divergencia y en BBVA pues no ha pasado. Vimos una pequeña corrección, pero se ha mantenido muy bien al alza. ¿Eso que ha permitido? Que esa divergencia esté ahora mismo rota. Y eso es muy buena señal, por lo que decíamos justamente ahora. Si ahora corrige, no tenemos el miedo de que estamos corrigiendo con una divergencia precisamente en el gráfico. Sí que es verdad que todavía nos quedan 3 sesiones hasta que cierre febrero, pero mal se tendría que dar para que esta divergencia no se rompiese. Fijaros que aquí el RSI está en 73,98 y aquí estamos en 76,14 y aquí estamos en 74,26, es decir, tendríamos que ver caídas importantes las siguientes sesiones, a lo mejor una caída del 4 o 5% en las 3 sesiones que nos quedan, es decir, en total, no en cada una de ellas. Por lo tanto, bueno, quizás viendo la fortaleza que tiene el VA, pues me parece complicado, aunque, como decíamos en el gráfico diario, sí que hay que vigilar la zona actual porque podría venir una corrección teniendo en cuenta las divergencias que tenemos en el gráfico y también el volumen que ha sido muy bajito con esta última subida. Así que hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Vamos a ver si con el paso de las sesiones en la semana se anima hasta un poquito, porque la verdad que hoy está el tema un poquito aburrido. Estamos viendo como el IBEX 35 ha cerrado con un 0,09 de subida. El SP500 está ahora mismo con una caída del 0,05, es decir, estamos muy pero que muy laterales, no nos da grandes movimientos lo que estamos viendo ahora mismo, así que tenemos que ir ahora mismo quizás a esperar a que veamos alguna señal clara para ver algún movimiento. Y a recordar lo que decíamos en el vídeo del resumen semanal, todas esas zonas de soporte que teníamos, sobre todo en el IBEX 35 y también de resistencia, que decíamos que era muy importante valorarlas en caso de romperlas al alza, porque nos podría marcar quizás que hemos roto ya el movimiento lateral, que sería de consolidación, y nos marcase un buen impulso al alza en los próximos meses. Así que creo que aunque el movimiento sea pequeño, hay que irlo teniendo en cuenta porque quizás nos vamos acercando a esas zonas clave. Así que nada, no me enrollo más. Lo dicho, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante el vídeo de hoy. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes, por aquí estaremos de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.